Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y eltiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos, soy Carlos Hernández y soy redactor del Tiempo.es, es un placer saludaros. Comenzamos hoy un nuevo capítulo de Agroprecisión de Corteva, el podcast en colaboración con el Tiempo.es. Y hoy hablaremos de las innovaciones que están transformando la agricultura en nuestras ciudades. En concreto, hoy vamos a explorar el mundo de la agricultura vertical, qué es, cuál es su importancia en la optimización del uso de los recursos, a qué desafíos se enfrenta y cómo se ha convertido en una solución sostenible para el futuro de la agricultura. Por daros un poco de contexto, cada vez somos más conscientes de la importancia de proteger nuestros recursos naturales, lo que hace que estemos cada vez más en contacto con la tierra. La tecnología ha tenido que ver mucho con este acercamiento. Nos permite participar en el cultivo de los alimentos a partir de la agricultura vertical. Y es que no olvidemos que la población mundial no deja de crecer, y se estima que para alimentarnos en el futuro, la agricultura tendrá que producir más de un 70% de los alimentos, usando un 5% más de los recursos naturales actuales. Por esta razón, ciudades grandes de nuestro país como Barcelona, Madrid o Oviedo ya se posicionan como una de las más sostenibles en cuanto a la producción de cultivos verticales en edificios. Pero bueno, esto nos lo van a contar mucho mejor nuestros invitados. De todo ello van a hablar hoy con nosotros Antonio Franco Salas, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, y Fernando Hidalgo Romero, arquitecto y responsable comercial de la empresa Terapia Urbana, de la que ambos son socios fundadores. Encantado de saludaros a ambos. Mucho gusto. Hola, Carlos. Gracias, Carlos. El placer es nuestro, sin duda. Sois dos expertos en la materia, porque ya lleváis años en esto, ¿no? Terapia Urbana surge como spin-off, comentábamos justo ahora, de la Universidad de Sevilla en 2010, a partir de un grupo de investigadores en naturación urbana. Y actualmente contáis con un equipo que está formado por doctores ingenieros agrónomos, arquitectos, paisajistas, diseñadores. Entiendo que el crecimiento que habéis experimentado en esta más de una década habrá sido notable. Antes de lanzar ya las preguntas y que vosotros nos contéis, que al final sois los verdaderos expertos, lanzo simplemente un poco el propósito de esta entidad, que no es otro que recuperar el espacio perdido por la vegetación en los edificios y las ciudades a través de soluciones basadas en la naturaleza. El proyecto cuenta con más de 31.000 metros cuadrados de jardines verticales y cubiertas verdes que han sido realizados con éxito en más de 23 mercados internacionales, ¿no? Que se dice pronto. Muchísimas gracias de nuevo por participar y nada, voy lanzando preguntas, que hay mucho que hablar, hay que conocer esta práctica, hay que conocer sus desafíos, hay que conocer qué aportación puede tener a la agricultura del presente y del futuro. Así que nada, si te parece, Antonio, arrancamos contigo. Cuéntanos esta tendencia que está en auge en Europa, realmente, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿en qué consiste, en términos sencillos, la agricultura vertical y en qué se diferencia de la agricultura tradicional? Bueno, podemos definir brevemente a la agricultura vertical como una nueva e innovadora forma de cultivar alimentos en altura. Muchos oyentes podrán pensar que producir en altura no es nada nuevo. Ya nuestros antepasados lo hacían, como por ejemplo en el cultivo de la uva en parrales o en una agricultura más moderna como los cultivos en invernadero, en los que las plantas se disponen en altura mediante el entutorado. Realmente en que nos diferenciamos, ¿no? La agricultura vertical es una alternativa de la agricultura tradicional, que a grandes rasgos la podemos diferenciar en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, o la primera gran diferencia, es que no necesitamos un suelo natural para cultivar las plantas, sino que éstas crecen en un sustrato artificial o un medio hidropónico, dispuestos tanto en un plano vertical o un plano inclinado. O bien, cultivos apilados verticalmente, unos encima del otro, como si estuvieran dentro de las distintas baldas de una estantería.
La segunda gran diferencia es que podemos producir alimentos en el interior, sin necesidad de que las plantas vean la luz del sol y sin los factores ambientales y climáticos que tanto condicionan y limitan la agricultura tradicional. Por tanto, podemos controlar todos los factores de producción, como la cantidad, calidad e intensidad de la luz, la temperatura, la humedad relativa del aire, la calidad del agua, etc. Y para terminar, una gran una gran diferencia de la agricultura vertical de la tradicional es que podemos producir dentro de un entorno urbano, mejorando por tanto las cadenas de suministro de alimentos frescos, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el transporte, incrementando la calidad y asegurando la seguridad alimentaria. Muchas gracias por la explicación. Ya has incidido en esta parte final en realmente cuáles son los beneficios principales de esta agricultura vertical en comparación con prácticas agrarias convencionales. Hablabas de eficiencia, ¿no? en el uso de los recursos. Si puedes profundizar un poquito más en este aspecto. Probablemente la mayor y más obvia ventaja de la agricultura vertical es la utilización del espacio. Podemos producir en espacios limitados, producir una mayor cantidad de alimentos por unidad de espacio. Ese sería, digamos, el principal beneficio. Otra de las ventajas es el uso eficiente de los recursos, fundamentalmente el agua. Con técnicas de hidroponía podemos recircular el agua, así como los fertilizantes que se incorporan en ella, reduciendo hasta un 90% el consumo de agua frente a una agricultura convencional. Otro de los grandes beneficios, que ya también lo he comentado, es producir cerca de los consumidores. Esto significa unos menores costes tanto para productores como distribuidores. Esperemos que eso también se traduzca en una reducción de los precios de estos productos frescos para los consumidores, así como la infinidad de beneficios medioambientales que hemos comentado anteriormente. Vamos a dar paso a Fernando, que estabas enlazando con un tema que es muy interesante, que es el del kilómetro cero al final y el del mundo urbano, ¿no? Fernando, en este sentido, la agricultura vertical, incluyendo dentro de esta la jardinería vertical, tiene un futuro prometedor. Lo estábamos comentando, como parte de un sistema más sostenible, más seguro y más resiliente. Al final, la colaboración entre diferentes actores va a ser clave, como en otras muchas prácticas, para desbloquear todo su potencial y transformar al final la forma en que se cultiva y se producen nuestros alimentos, así como que volvemos más verdes estos entornos urbanos, ¿no? Ese tema que está a día de hoy tan en boca de todos. Te quería preguntar qué impacto crees que va a tener la jardinería vertical en los próximos años en este desarrollo urbano. Pues mira, al hilo de lo que comentas, nosotros somos como la misión y la visión de nuestra empresa, ¿no?, de terapia urbana, da crédito, pues bueno, unos firmes creyentes, y apostamos firmemente por la evolución y por el potencial tan grande y tan alto que tiene este sector en los próximos años. De hecho, estamos viviendo en estos últimos años una aparición y una tecnificación del sector en cuanto al reconocimiento y el desarrollo técnico de los sistemas que permiten incorporar la vegetación y crear estos medios de cultivos en vertical que han de integrarse de manera perfecta dentro de la edificación, ¿no? Por lo tanto, estamos dando un salto desde el ámbito agrícola a poder incorporarlo a un edificio, ¿no?, al ámbito de la construcción. De ahí que nosotros como arquitectos tengamos sentido el que aparezcamos en este equipo con agrónomos y con paisajistas, en el sentido de que la integración arquitectónica es fundamental. En tanto en cuanto cuando hacemos esta incorporación de la naturaleza, que bueno, que responde a una serie de criterios y principios diferentes al resto de materiales que habitualmente se utilizan en construcción, básicamente porque está vivo, vamos a trabajar con un elemento que está vivo y estamos creando un sistema constructivo que nos va a permitir desarrollar ese elemento vivo sobre la piel del edificio. Con un futuro mundial que se orienta hacia una concentración de población en entornos urbanos y que concentra la población en un entorno cada vez más reducido, en el que el metro cuadrado se dispara, se hace mucho más escaso y mucho más valioso, el poder aprovechar mediante este tipo de sistemas
los paramentos, tanto verticales como horizontales de edificios, pues se convierte en una oportunidad excepcional de poder seguir incorporando la naturaleza y conectándola a nuestro día a día e impactando con esos beneficios que comentaba Antonio, ¿no? Acerca también de mejorar la resiliencia del ámbito urbano y de mejorar un poco también esa interconexión entre áreas verdes y refugios de biodiversidad que son cada vez más necesarios en las ciudades más desarrolladas, ¿no? Y que muchas veces han crecido con un urbanismo muy desconectado de darle la mano a una integración amable con el espacio verde y bueno, nos encontramos al final con unos resultados negativos de cara a la evolución de las temperaturas en los entornos urbanos, con efectos como la isla de calor, ¿no? Que dispara las temperaturas en épocas calurosas debido a la concentración de temperatura en los materiales más habituales en construcción y que, por ejemplo, gracias a zonas verdes o fachadas verdes, cubiertas verdes y, bueno, y la jardinería tradicional en general, pues nos permite combatirlo de una manera importante. Sí que es verdad que, como decía Antonio, el poder poner en valor el aprovechamiento en vertical y reducir la necesidad de suelo es un elemento súper estratégico y súper potente para poder incorporar la naturaleza en la ciudad consumiendo muy poco espacio útil o del tradicionalmente útil que consideraríamos, no, si nos referimos a un espacio horizontal que se puede utilizar para esparcimiento, para otro tipo de usos. En este sentido, o sea, los que vivimos en ciudades cada vez vamos viendo más, pues bien sea en edificios de viviendas, en hoteles, en muchos sitios, vamos viendo más, está siendo cada vez más común que veamos esta vertical farms. Realmente a 2024, ¿qué presencia? Comentabas todo lo que hay que tener en cuenta desde a nivel arquitectónico para integrar estos elementos vivos en el propio diseño, etcétera. Que, para que lo entienda nuestro oyente, a día de hoy, ¿qué presencia tienen este tipo de soluciones ya en los proyectos? ¿Ya es habitual hoy en día a la hora de que se esté configurando la construcción de un nuevo edificio que se tenga en cuenta? ¿Estamos preparados? ¿En qué punto, digamos, para que lo entienda nuestro oyente, está esta tendencia en 2020? Pues la verdad que en relación a lo que comentas, actualmente este tipo de sistemas está totalmente en tendencia, ¿no? Alejándonos de lo que sería una práctica más tóxica o más negativa como el greenwashing, ¿no? Que es utilizar todo este aprovechamiento de vender que eres más sostenible o más verde para con un enfoque puramente comercial, pero que no es real o que realmente no va orientado a incorporar a la naturaleza de una manera ordenada y consciente en los proyectos y en el diseño urbano. Sí que hay unas políticas que vienen desde Europa, ¿no? Desde el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, aunque está muy polarizado a nivel político con todo este tema de la Agenda 2030 y demás, sí que hay unas cuestiones relacionadas con una evidencia científica de cambio climático y de un reconocimiento del impacto positivo de la zona verde y de la naturaleza como un elemento que puede venir a incorporarse en el diseño de estrategias a nivel urbano para poder combatir ciertos problemas que se están constatando como reales, ¿no? Asociados a cambio climático y a incremento de lluvias torrenciales, de gestión de drenaje, de incremento de temperatura en los entornos urbanos. De hecho, como te decía, actualmente se está hablando de infraestructura verde urbana por darle un sentido conjunto al peso que tiene esa vegetación y esa naturaleza ordenada y orientada a cumplir una función y un potencial ecosistémico, ¿no? A nivel de ciudad. Incluso se habla mucho y se promueven las soluciones basadas en la naturaleza como una manera ahora pretendidamente innovadora, pero que si lo analizas con frialdad estamos hablando de retomar pues planteamientos de arquitectura bioclimática, de apuesta por soluciones que se basan en acciones más pasivas que activas, ¿no? El movimiento moderno de la arquitectura impactó de una manera integrando los diseños de manera internacional y compartiendo estilos que en algunas zonas climáticas tenían todo el sentido porque tú necesitas captar luz, abrirte al exterior de manera sin paliativo, ¿no? Sin cortinas casi, y cuando eso lo trasladas a ámbitos con unas condiciones climáticas muy distintas, pues se producen aberraciones que, bueno, gracias a la técnica se han podido resolver en muchos casos apoyándonos en, bueno, ya resolveremos esto con la instalación de clima, ya resolveremos esto con una mejora más artificial, en vez de apostar por una solución pues de coste cero, ¿no? De menor emisión de CO2, de reducción de huella de carbono, soluciones más basadas en la naturaleza, soluciones bioclimáticas que tienen en cuenta, bueno, pues el funcionamiento natural también de los materiales y en este caso la naturaleza y la vegetación pues se considera un elemento más y un material más con el que construir y diseñar.
Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Saltamos un poco, doy paso a Antonio de nuevo para hablar precisamente de necesidades, ¿no? De estos requerimientos que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una agricultura vertical eficiente. ¿Cuáles son las tecnologías y recursos esenciales para que esto ocurra? Por un lado, los cultivos verticales producidos en interior, fundamentalmente, que son una de las grandes innovaciones en la agricultura en estos últimos años, pero presentan una gran dependencia tecnológica, y que además es una tecnología bastante compleja y elevada. Primeramente, necesita acondicionar espacios de producción donde podamos introducir adecuadamente las estructuras soporte del medio de cultivo. Además de acondicionar el espacio, tenemos que crear las instalaciones adecuadas para la óptima producción del alimento, ¿no? Fundamentalmente instalaciones de luz, sistemas de control climático y de fertirrigación. Son inversiones muy elevadas, ¿vale? Y hay que producir todo esto con los mínimos costes posibles. Por otro lado, necesitas de una mejora vegetal para adaptar las variedades vegetales, pues adaptarlas a este sistema de producción, en los que los ciclos de crecimiento sean lo más cortos posibles para tener la mayor cantidad de ciclos productivos a lo largo del año, y que además la planta pues que tengan porte pequeño. Has enlazado justo con el siguiente tema, y creo que es uno de los temas más importantes para el ciudadano en general, ¿no? Somos más de 7.850 millones de habitantes en la Tierra. Se espera que en 2050 seamos por cerca de los 10.000 millones, 9.850 se estima. Y hay que comer, hay que seguir comiendo, entendiendo también a los desafíos en los que nos enfrentamos en términos climáticos, también por el impacto de fenómenos extremos, etcétera. Entonces, las ciudades y la jardinería vertical se convierten en un reducto importante para al final seguir alimentando de forma segura, sostenible y saludable a toda la población urbana en general, ¿vale? Entonces, te quería preguntar, Fernando, ¿qué impacto tienen estas soluciones a nivel urbano y cuáles son los aspectos y beneficios más importantes? ¿En qué punto estamos de desarrollo en este sentido, ¿no? Que lo comentaba hace un momento tu compañero y colega, pero bueno, por entender un poquito mejor dónde estamos y dónde vamos a estar. Pues mira, actualmente es verdad que a nivel urbano están teniendo mayor presencia y más visibilidad, pues soluciones más orientadas al paisajismo, a la jardinería, más que de agricultura vertical, que sí que es verdad que hay proyectos a nivel europeo e internacional en los que se va trabajando, pero como comentaba Antonio, pues requiere una tecnificación y un desarrollo a nivel sectorial que, bueno, que confiamos plenamente que se irá dando, pero que no está actualmente en un nivel en el que podamos hablar de él como un sector desarrollado, ¿no? O implantado, está No en está lo desarrollo. suficientemente maduro. No está maduro, exacto. Entonces, sí que es verdad que el sector de la jardinería vertical o de las fachadas jardinadas, o de las envolventes verdes, o como lo quieras llamar, en las últimas décadas ha sufrido una tecnificación bastante interesante. Se comenzaron, realmente Patrick Blanc, que es el inventor de esta técnica de ajardinamiento en vertical y el que, gracias a una vez liberada su patente, pues ha favorecido que muchas empresas y instaladores pues se hayan lanzado a instalar de una manera quizás muy artesanal, porque está basado en una técnica como unos fieltros grapados sobre un panel de PVC, que cuando empezamos a aplicarle esos requisitos y esas exigencias constructivas que se aplicarían sobre un elemento edificatorio, ¿no? Como de un cerramiento, de un elemento que está llamado a pertenecer al edificio durante décadas, pues empiezan a hacer aguas, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en un momento de desarrollo y de impulso del sector a través de una tecnificación. Nosotros, por ejemplo, desde Terapia Urbana formamos parte a nivel nacional de ASESCUBE, que es una asociación española de empresas de techo verde y de cubierta verde, y que promueve e impulsa el desarrollo y el impulso profesional del sector de la jardinería vertical, de las cubiertas verdes, sobre todo para poder ir cubriendo quizás en las cubiertas verdes sí hay mayor desarrollo técnico y constructivo, pero en la fachada verde hay ausencia todavía de una normativa clara a la que ajustarse, o que permita una revisión de proyectos y poder orientar un impulso
basado en calidad, ¿no? Y en prestaciones técnicas que te permita ir avanzando, pues más allá de una técnica artesanal que pueda quedar mejor o peor dependiendo de la mano, de la habilidad del que lo instale, ¿no? Incluso a nivel europeo, cada país va respondiendo con un desarrollo normativo muy particular, porque al estar hablando de elementos vivos hay que tener presente esa componente de, bueno, de climatología, de orientación, de cuestiones muy personales o muy específicas de cada zona climática, y no simplifica el poder desarrollar una normativa estandarizada a nivel mundial, ¿no? Estamos todavía en esa fase de pegar el salto al desarrollo de una norma técnica que permita el apoyo y el desarrollo de un sector mucho más con más potencial de futuro, y actualmente, pues bueno, poco a poco el mismo mercado se va encargando de ir poniendo a cada solución en su sitio en función de la viabilidad técnica, su durabilidad, el resultado que va dando, pero bueno, ahí no está muy regulado. Sí que cada vez se tiene más presencia de este tipo de actuaciones, se van creando. Nosotros mismos tuvimos el privilegio de poder formar parte de un proyecto muy potente en Madrid, en los laterales del M30, una actuación de más de 3.000 metros cuadrados, en el que ya estamos hablando de infraestructura verde urbana. Estás incorporando la naturaleza con un claro enfoque de utilizar esa vegetación para mejorar condiciones de calidad del aire en la zona, de contaminación, de mejorar el paisaje urbano, de hacer más amable, más cercana, sobre todo poner en valor esa condición del ser humano de conectar con lo vivo, ¿no? Que es esa necesidad, ese amor y esa necesidad por lo vivo que todas las personas, todos los seres humanos sentimos, y por eso cuando nos conectamos a través de un paseo en el campo, en una zona verde o en contacto con la naturaleza, pues nuestros niveles hormonales relacionados con estas hormonas que se traducen en felicidad, serotonina, oxitocina y demás, pues se puede medir científicamente que hay un mayor, se segregan más estas hormonas, y por eso las personas se sienten mejor, ¿no? E incluso piensan mejor, aportan mayor calidad de vida, que es a día de hoy un indicador que mide la OMS, incluso para evaluar. Sin duda un ejemplo muy interesante y que está en boca de muchos en los últimos meses, años. Nada, antes de entrar a cerrar y llegar a la parte de conclusiones con una preguntita que tengo preparada para vosotros, precisamente quería incidir aquí, si aparte de estos dos proyectos que habéis comentado, pues hay algún otro que os parezca interesante, en el que hayáis contribuido en los últimos años y que también pueda ser inspirador o ejemplificador para nuestros oyentes. Nosotros tenemos un proyecto que ya ha finalizado, pero bueno, habrá continuidad, que es la integración de la producción de alimentos, integrándolos con otros sistemas para la cría de peces, ¿no? Lo que sería la acuicultura, ¿vale? En la Universidad de Sevilla nos dieron un proyecto en la que criábamos los peces en agua dulce, y el exceso de nitrógeno que tienen esas aguas de la cría de peces, bueno, pues eran filtradas o biofiltradas por las plantas, y producíamos pues lechuga, distintas plantas de hoja verde. Es un modelo, digamos, que se puede incorporar en poblaciones para el suministro de alimento y de proteína, en este caso animal. Interesante este punto también. Vale, pues vamos a ir cerrando. Os lanzo una sola pregunta a los dos, que me parece muy interesante, ¿no? Al final estamos en agroprecisión, buena parte de nuestros oyentes son agricultores, y precisamente os quería preguntar por eso, ¿qué consejo le daríais a un agricultor, relativamente joven, 35 o 40 años, que podría estar interesado en incursionar en el mundo de la agricultura vertical, un mundo que probablemente desconoce? ¿Por dónde debería arrancar? ¿Qué consejos le podéis dar desde vuestro lado? Bueno, pues el que se mete en este tema es un emprendedor. Y mi primer consejo para introducirse en la agricultura vertical es mejorar su formación. Y además una formación multidisciplinar, ¿vale? No solamente en saber manejar las plantas, sino que tiene que saber manejar los sistemas de iluminación, las soluciones nutritivas, el control climático, el ambiente donde se va a generar toda esta producción de alimentos. El otro consejo que yo le daría es empezar a implementar este tipo de cultivos a pequeña escala. La mayor barrera de incorporación que tienen estos sistemas o esta agricultura para la producción de alimentos es la alta inversión inicial. Entonces habrá que tener alianzas con entidades financiadoras, tanto públicas como privadas, esperando ese retorno consistente en la proximidad, en la venta de mayor cantidad de alimentos en poco espacio.
La verdad que es una apuesta muy interesante, innovadora, de futuro. Entonces yo no la concibo si no es apalancándote en la tecnología y apostando por, bueno, por hablar y relacionarte con profesionales que te puedan aportar ese conocimiento que, como comentaba Antonio, es necesario especializar, ¿no? Al final estamos hablando de un cultivo muy tecnológico, muy especializado y que requiere un nivel de conocimiento muy, muy concreto. Entonces hay que apostar de una manera muy específica. Requiere pues una tecnología, una monitorización, un control, nos permite los sistemas de riego y control actuales pues llevar a cabo una monitorización muy exhaustiva y poder ajustar tanto ciclos de riego como de nutrientes a las necesidades específicas del cultivo. E incluso cuando es algo mucho más controlado, más tecnificado, como una granja vertical o un cultivo con un enfoque más agrícola, que se va a utilizar. De hecho, nosotros utilizamos controladores de riego adaptados para poder hacer la gestión y la monitorización controladores agrícolas, quiere decir, para la automatización y la monitorización de nuestras instalaciones más potentes, ¿no? La M30 es un sistema que se utiliza también en otras explotaciones agrícolas y bueno, que te permite una capacidad de monitorización y de automatización y de conocer en tiempo real lo que está ocurriendo, pues bastante avanzado. Entonces, es una aventura en la que hay que embarcarse, apostando por, bueno, apalancándote en el siglo en el que estamos, ¿no? Siglo XXI, no es un cultivo. Pues habrá que hacer un balance también de aspectos más sostenibles y ecológicos, pero no hay que dejar de lado la tecnología porque hablamos de un cultivo muy, muy avanzado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Antonio y Fernando, por acompañarnos en este episodio, que sin duda toca una tendencia que me parece muy interesante. Y muy interesante no solo para el sector, sino muy interesante para todo el mundo. Y hablabais antes justo también de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y la felicidad de las personas, aparte de lo que tiene que ver con temas medioambientales o alimenticios, ¿no? Para cerrar y de forma muy, muy escuetas, si podéis dándose ese tip informativo de cómo nuestros oyentes, si están interesados en el tema, pueden aprender más sobre agricultura y jardinería vertical y terapia urbana. Realmente, bueno, Terapia Urbana, que es una empresa que surge de la universidad, Antonio es uno de los socios y su vinculación es mucho más académica y más de investigación. Nosotros a nivel de empresa, pues contactando con nuestra empresa, terapiaurbana.com, y en nuestro blog vamos subiendo y comentando muchas cuestiones de actualidad y presentando los proyectos que vamos realizando. Estamos siempre encantados de poder colaborar y de poder ayudar a quien arranca con este tipo de actuaciones, incluso a nivel divulgativo. Yo soy precisamente la persona que se encarga de hacer todas estas charlas y jornadas y, bueno, cualquier persona interesada en conocer un poco más, pues encantado de que nos mande un correo a través de nuestras redes sociales de Terapia Urbana, en LinkedIn, Instagram, Twitter, pues que nos contacte y será un placer poder ayudarlo en la medida que podamos. Bueno, yo en la misma línea que Fernando, mi situación es más académica en la Universidad de Sevilla, tanto la formación como en proyectos de investigación, pues es una de las líneas importantes en las que estamos llevando a cabo, y cualquiera persona que esté interesada, pues en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, pues allí nos puede encontrar el grupo de investigación en el que participo. Hay grandísimos profesionales e investigadores que seguro que podemos aportar soluciones. Fenomenal, pues aquí están Antonio Franco, Fernando Hidalgo en persona o a través de terapiaurbana.com o las redes sociales o el blog de la entidad. Podéis acercaros mucho más al maravilloso mundo de la jardinería vertical. Hemos llegado al fin, hasta aquí esta nueva entrega de Agroprecisión. No olvidéis que podéis escuchar más capítulos de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en el Spotify del tiempo.es. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por formar parte de este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde el tiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio.